El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no está dispuesto a llegar a ningún arreglo con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, después de la ruptura de relaciones entre ambas naciones, señalando que el asalto a la embajada de su país en Quito no quedará impune y los tribunales nacionales e internacionales deberán intervenir en el asunto. Por tal motivo, le reclama a la Corte Internacional de Justicia que tome las medidas pertinentes para sancionar a Ecuador por la grave vulneración de los derechos consagrados con la Convención de Viena. Por lo demás, exige la entrega de Jorge Glass, ex vicepresidente de la Nación Andina, secuestrado en la sede azteca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente López Obrador ha dejado muy claro que no está dispuesto a limpiar asperezas con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. En tal sentido, le exige a la Corte Internacional de Justicia, organismo dependiente de la ONU, que haga valer los derechos consagrados en la Convención de Viena y sancione al gobierno de Quito. De este modo, la administración ecuatoriana deberá responder ante los organismos internacionales por el asalto a la Embajada de México, la agresión física contra su personal y el secuestro del ex vicepresidente de la Nación Andina, Jorge Glass, quien se encontraba en la sede diplomática, protegido por el derecho de asilo. En tal sentido, el mandatario mexicano señaló en su rueda de prensa matutina que esto es un asunto de principios, ya que lo sucedido es sumamente grave. El gobernante le pidió a su audiencia que se imaginara que hay alguien asilado en una embajada y la policía del régimen local irrumpe en la sede y lo secuestra. AMLO indicó que de no hacerse nada, esto sentará un mal precedente y en cualquier momento y lugar podrá pasar lo mismo, pervirtiendo el derecho internacional. Por tal motivo, la demanda contra Ecuador seguirá en pie y llegará a sus últimas consecuencias. De igual manera, aclaró que quiere que se castigue al gobierno de Ecuador, no a su pueblo. En tal sentido, señaló que el gobierno ecuatoriano deberá ser suspendido de cualquier participación en las Naciones Unidas. Esto mientras no ofrezca una disculpa pública, haga el compromiso de no repetir una acción semejante y libere a Jorge Glass, añadiendo que tanto México como otros países se proponen brindarle asilo al ex vicepresidente. Por su parte, la madre de Glass denunció a Noboa ante la Fiscalía General de México por el delito de secuestro perpetrado contra la persona de su hijo a través de las fuerzas represivas del régimen mientras cometía el delito de allanamiento. Dicha denuncia fue presentada en la agregaduría jurídica de la Embajada Mexicana en Madrid. Según información emanada del despacho mexicano de abogados, Olmedo G. Torres, esta medida también involucra a la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, y a la juez de la Corte Nacional de Justicia, Rita Bravo. Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, y al jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, Jaime Vela. La madre de Glass actuó como víctima indirecta de lo sucedido en la delegación mexicana. De este modo, la señora Espinel le otorgó a los abogados del despacho ya mencionado un poder general para que puedan demandar penalmente y cobrar las indemnizaciones a las que hubiera lugar por los atropellos cometidos contra su hijo. Jorge Glass fue elegido como vicepresidente en los comicios donde Rafael Correa alcanzó la primera magistratura del Ecuador 2013-2018. Posteriormente fue condenado por corrupción en lo que se llamó la judicialización de la política. Es así como a mediados de diciembre de 2023, Glass se refugió en la Embajada Mexicana en Quito para pedir asilo político. Dicho asilo le fue otorgado como víctima del lawfare o persecución judicial, que en este caso se desató contra el correísmo. De este modo, las autoridades mexicanas le concedieron el amparo a principios de febrero pasado, pero en abril la policía irrumpió en la embajada vulnerando las normas de derecho internacional que rigen la materia y secuestró a Glass. Debido al alevoso ataque contra su sede, México rompió relaciones con Ecuador demandando a Quito ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Bélgica.
Ante la demanda planteada, el gobierno de Noboa señaló que Jorge Glass es un delincuente condenado por los tribunales ecuatorianos que solo pretendía evadir la acción de la justicia, por lo que su entrada en la embajada mexicana fue un acto excepcional y aislado, ya que existía un inminente peligro de fuga por parte del evadido. Una de las personas que fue agredida físicamente por los efectivos policiales ecuatorianos fue el representante mexicano Roberto Canseco, que por el momento estaba a cargo de la delegación, ya que Raquel Seur, anterior embajadora y diplomática mexicana, fue declarada persona no grata por Quito y expulsada del país poco antes de estos hechos. Es así como, de manera absurda y sorpresiva, ambos son demandados por el gobierno de Ecuador debido a que se opusieron a la vulneración del derecho internacional. En tal sentido, López Obrador calificó estos actos como un despropósito y una desfachatez por parte del gobierno de Noboa, quien pretende victimizarse mientras se cubre con un manto de impunidad. En todo caso, el mandatario califica a Canseco y Seur como un orgullo para su país al defender el derecho de asilo y la soberanía nacional. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Andina informó que interpuso ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra México y sus funcionarios, entre los que se encuentran Canseco, por intromisión en los asuntos internos del país, lo que representa una huida hacia adelante por parte de Noboa. Es así como en el Ecuador se fraguaron los procesos basados en el lawfare o judicialización de la política, utilizando el aparato judicial para perseguir a los adversarios. De este modo, los tres gobiernos que sucedieron a Rafael Correa, a saber, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, lo utilizaron para destruir al correísmo. Este mecanismo se impone en los procesos judiciales en los que se involucra a personalidades identificadas con la Revolución Ciudadana, como es el caso de Jorge Glass. Debido a ello, el Ecuador es el único país que en el siglo XXI ha permitido la incursión de la policía en su sede diplomática de Londres con el fin de detener a Julian Assange. También es el único en allanar la embajada de otra nación, en este caso la de México, para detener al ex vicepresidente Glass, quien estaba protegido por el derecho de asilo, siendo este un grave atentado contra las normas internacionales y las convenciones que rigen la materia, en especial los acuerdos de Viena. Es por eso que México ha recibido la solidaridad de la mayoría de América Latina, así como las manifestaciones de rechazo contra las acciones cometidas por el gobierno ecuatoriano por parte de la CELAC, la OEA y hasta de Washington, a pesar de su apoyo a Quito. Finalmente, las resoluciones que adopte la Corte Internacional de Justicia definirá la situación. Por otra parte, el presidente, Daniel Noboa, fue llamado a declarar por la justicia de su país para que presentara un informe sobre los hechos ocurridos en la Embajada de México. Dicho informe fue solicitado en el marco de un habeas corpus a favor de Glass, presentado ante la Corte Nacional de Justicia por Francisco Hidalgo. Hidalgo es el expresidente nacional del movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece el prisionero. De igual manera, Porfirio Martínez, coordinador de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos, señaló que el presidente Noboa se le puede aplicar el principio de improcedencia del cargo oficial establecido en el artículo 27 del Estatuto de Roma. Dicha norma señala que el cargo de una persona, incluido el de jefe de Estado, en ningún caso lo exime de una responsabilidad penal. De allí que un número de abogados de la sociedad civil e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México presentarán una acusación formal en contra de Noboa. Por otra parte, Raúl Armando Jiménez, catedrático de Derecho Penal Internacional, indica que la Fiscalía Mexicana es competente para investigar los hechos dado que fueron cometidos en la embajada en Quito, siendo consideradas estas sedes por los pactos que rigen las relaciones entre los países como una extensión del territorio y la soberanía de sus naciones. De igual modo, será acusado por otros delitos como allanamiento de morada, privación ilegal de libertad, asalto y lesiones. Por tal motivo, México, y en especial López Obrador,
no descansarán hasta que Daniel Noboa pague por la afrenta hecha contra su país, su dignidad y la integridad de su personal. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.